múltiples responsabilidades que tuvo Rucauf en el gobierno, fue canciller, entre otras cosas, porque fue gobernador, vicepresidente, canciller. En el puesto de canciller, precisamente, te pregunto, en tu ex puesto de canciller, ¿te parece correcto el alineamiento que ha hecho en estos momentos Milei con Israel? Bueno, primero decirles que cuando yo escucho a algunos kirchneristas que dicen que deberíamos ser neutrales, Sí. hace 20 años que no somos neutrales. No somos neutrales. Porque el gobierno kirchnerista fue China, Rusia, Irán y las dictaduras de América Latina. Milei se puso del otro lado, lo había dicho en la campaña. Entonces yo digo, la gente votó sabiendo que él iba a hacer eso. Sí. También escuché que algunos dijo, no, no lo había dicho, no. Busquen los que les interese, googlen, como dice mi nieto, hay que googlear, sí. Y pones 5 propuestas de Milei de política exterior. El año pasado dijo alineamiento con Estados Unidos, Israel y Europa. Y ante la situación de crisis económica de la Argentina, ¿quién te va a ayudar? ¿Irán? El único que te puede ayudar es Estados Unidos. Entonces a mí me parece que esto de haber ido a Estados Unidos... No es nada más un tema de conveniencia, supongo que además hay otras cosas. Sí, pero el tema de un país tan destruido como la Argentina, que tiene que ir al Fondo Monetario y nadie le da bola, sí. Solamente Estados Unidos. De hecho, a Massa, los únicos que lo atendían eran los norteamericanos. Sí. Houston, ahí está lo que necesita Argentina. Ahí está que vengan a hacer autos eléctricos acá para que haya buena mano de obra. Ahí está que vengan a sacar el gas y hagan gas licuado para poder exportar y que haya buena mano de obra y dólares. Ahí está la posibilidad del petróleo, ahí está el litio, está todo. Claro, lo que pasa es que hasta que salga el primer auto eléctrico en la Argentina producido por estas inversiones necesita 2 años. Ah, pero por supuesto, pero el tema no es pensar en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, diría Menem. Sí. Entonces, acá estamos ante una situación. En 20 años se acaba el motor a explosión, el motor que conocemos. Sí. Y en consecuencia, los autos que se fabrican en la Argentina no va a haber a quién venderlo. Hay que reconvertir el parque automotriz argentino para que los obreros metalúrgicos y los obreros metalmecánicos tengan trabajo, sí. Para que haya buenos salarios. Y o terminás trayendo de afuera y armás acá, como pasa con tantas cosas en Tierra del Fuego, o haces una reconversión de la industria. Somos la segunda reserva mundial de litio, atrás de Bolivia, pero con mejor capacidad de extracción. ¿Por qué no hacer acá las baterías y los autos eléctricos, no solamente de Tesla, los de los chinos, sí. Los de los europeos? Que en Bolivia tenés un doble juego. Bolivia tiene un acuerdo militar con Irán. Claro. Y lo tenés pegado. Digo, así no es un tema menor. No, es un tema central. Central. Del que nadie habla, Chiche. Del que nadie habla. Y una cosa que te paso con Bolivia abierto directamente. Una cosa que te voy a sumar a esto que dijiste, que es sumamente importante, porque no lo escucho muy poco. Bolivia está denunciado por diplomáticos que no son argentinos, sí. De entregar pasaportes bolivianos a ciudadanos iraníes. Es decir, te pueden entrar de Bolivia diciendo que son bolivianos. No son Vos sabés que en Irán hay una gran gama de razas. Irán es, junto a Israel, el único país árabe. Sí, sí. No árabe, pero no me refiero, árabe, son persas. Es musulmán, pero no son árabes. Exacto. Entonces, son persas. Tienen mucha gente de características que pueden pasar perfectamente, al menos por los bolivianos de Santa Cruz de la Sierra. Así que realmente es un peligro muy grave. Ayer Pilar Rahola contaba que lo mismo ocurre con Venezuela, yo no lo sabía, que también Venezuela les da pasaportes a los iraníes. Nosotros somos un país que, como acaba de decir la Cámara de Casación, sufrimos 2 atentados, tenemos que estar muy alertas. Diseñados en Irán. En Irán y ejecutados por Hezbollah. Sí. Y Hezbollah tiene en Ciudad del Este un centro operativo muy importante en combinación con el primer comando capital, que es la estructura de narco más importante del sur de Brasil. Y hay que recordar, porque la gente se va olvidando, que hace no tanto tiempo vino de Ciudad del Este un helicóptero entero a sacar un narco de la cárcel de Ezeiza. Falló. Pero si pudieron traer un helicóptero, pueden traer cualquier cosa, ¿no? Totalmente. O sea que te parece correcto el alineamiento. Me parece, además, muy importante que estemos alertas. Sí. Que no nos descuidemos. ¿Estamos alertas? Tenemos que estar. Yo no estoy en el gobierno, no sé el detalle. Sé que Patricia Bullrich fuma bajo el agua, sí. Así que debe estar muy atenta. La estructura de inteligencia tiene que ser la que previene cualquier problema. Hace muchos años un oficial de inteligencia francés me decía, mire, en los atentados terroristas, si el terrorista está dispuesto a morir,
no hay forma de pararlo. Sí. Hay que tener inteligencia y pararlo antes. Es decir, tiene que ser una acción preventiva. De hecho, en Estados Unidos y en Francia han detenido a varios terroristas antes de la ejecución de estos actos terroristas. Francia tiene un gran alerta porque ha tenido atentados muy graves. ¿Recuerdas Bataclan, cuando Sí, se metieron en ese boliche bailable y mataron a la gente? Pero además mucha gente degollada, muchos de lo que se llaman lobos solitarios, que no son solitarios, responden a estructuras, en este caso no Son iraníes. células dormidas que de pronto Sí, pero no son iraníes, en este caso son del ISIS. Sí. El ISIS es un enemigo también de Irán. Yo el otro día también escuché que Israel había bombardeado la tumba de Sulaimán. Eso no es verdad, ese fue un atentado del ISIS. El ISIS está muy activo, atacó en Moscú hace muy poco, un desastre en la puerta de un teatro, y es otro factor a tener en cuenta, no por nosotros, sí por Europa. A ver, ¿qué mapa tenés de cómo fueron los ataques? Ah, sí, le mandé a tu gente. El trayecto de los ataques. Este mapa es exclusivo. Sí. Hasta ahora no se publicó y no sé si se llega a ver por el televisor como Estamos yo viendo, lo mandé sí, porque sí, son sí. medio oscuros, pero bueno. Ustedes pueden ver Los ahí dos rayos cosas. esos celestes son Esos son los ataques. misiles y los drones. Sí. Los misiles eran de dos alturas distintas para confundir la defensa de Israel y los drones a muy baja altura. Fueron todos destruidos, pero lo que es más importante ver es que fueron destruidos muchos por Arabia Saudita y muchos por Jordania, que está ahí al lado de Irak en el mapa, no está anotado. Es una franjita Jordania. chiquita. Exacto. Los jordanos y los saudíes son aliados históricos de los palestinos y en realidad del mundo árabe y enemigos de Israel. Es tanto el conflicto que está teniendo Irán con sus vecinos, con sus demasías, porque yo les recuerdo que hace muy poco bombardeó Irak, en consecuencia tiene muy poca repercusión en el mundo árabe, este país no árabe, pero como vos decís muy bien islámico, Sí. y es una novedad que además de Israel, Gran Bretaña y Estados Unidos hayan derribado drones, los aviones saudíes y los jordanos. Sí, es notable. Digo, a ver, lo que pasa es que Irán tenía en su momento, cuando estaba el Shah, tenía el segundo ejército más poderoso de Occidente. Esa es la realidad. Sigue siendo poderosísimo. Sigue siendo poderosísimo. Pero porque lo tenía para freno de la Guerra Fría con Rusia, entonces tenían a Irán muy armado. Bueno, ahora es al revés. Por eso ahora es punta de lanza de Rusia en la región. Sí. De hecho, los drones que fabrica, los drones kamikaze que fabrica Irán, son los que usa Rusia en Ucrania. Sí. La mayoría de los drones son los Shahed 136, que acá los usaron también con muy poco éxito. Yo creo que una cosa sumamente... Porque estaban alertados, ¿eh? Absolutamente. Había una alerta. Fue el primer ataque bélico con preaviso que he visto en la historia. Porque lo avisó Irán también. Porque Irán le avisa a todos sus vecinos Sí. para que no se metan, pero lo que hicieron los vecinos fue contarle a Estados Unidos. La verdad... No tenían más remedio. Y se hubieran enterado igual por los servicios de inteligencia. Claro, pero bueno, un ataque con preaviso lo hace mucho menos peligroso para el que recibe. En todo caso, gastó 280 millones de dólares en un país en crisis económica, Irán, y más de 500 millones de dólares Israel para destruir todo este aparato bélico. ¿Qué dijo Israel en el Consejo de Seguridad? Que es para tenerlo en cuenta. Primero, que en orden a la Carta de las Naciones Unidas se reserva el derecho de retaliación. Es decir, que le va a contestar en algún momento a Irán. Sí. No dijo cuándo. Segundo tema que dijo es no se puede permitir que Irán sea un país nuclear. Y esto me parece que es muy acertado. También es cierto que aunque Israel no lo dice, Israel es un país nuclear. Sí, pero no es lo mismo armas nucleares en un Estado que tiene capacidad interna de contención a una estructura prácticamente de una dictadura de muy poco nivel de control, aún interno. ¿Están seguros que Irán no tiene...? Absolutamente seguro están ellos, que son los que más espían, Sí. ¿no? Irán tiene un problema interno muy grave. Porque lo que le falta es eso, digamos, a las cabezas. Le falta eso y además le sobra conflicto interno. Los Pasdarán, lo que se llama la Guardia Revolucionaria iraní, tiene un fuerte enfrentamiento con Raisi, con el presidente de Irán. De hecho, ustedes fíjense que este asalto a Israel comenzó con un ataque absolutamente absurdo.
Se descolgaron el día anterior un grupo de paracaidistas de Paz Darán desde un helicóptero para tomar un carguero portugués, en realidad dueño de un israelí. Sí. Le estaba diciendo al gobierno de Algo Raisi, estamos preparando. actúen o actuamos nosotros. Sí. Ahora, lo que digo es lo siguiente. Este conflicto nos toca de cerca, insisto, porque hace pocas horas, lo podemos venir en horas, la Argentina determinó que Irán fue donde se diseñó precisamente el ataque, tanto a la embajada como al edificio de la AMIA. O sea, y es cierto, eso en el 5º piso famoso del Ministerio de Defensa, eso lo revelaron testigos en la Argentina, testigos iraníes que declararon que fue ahí donde se diseñó. El brazo ejecutor fue Hezbollah, por supuesto. Y ustedes Pero digo, fíjense, este conflicto nos toca muy de cerca. nos toca muy de cerca y tenemos demasiados vecinos cerca de Irán. Sí, Esto es una ventaja para Argentina en relación con Occidente, sí, porque ni Europa ni Estados Unidos tienen un aliado en la región. Brasil, del lado chino y ruso, sí. hoy hay una declaración de la comunidad israelí de Brasil Contra repudiando lo que Lula ha dicho. En segundo lugar, ya dijimos Yo Bolivia. no sé si Lula representa el pensamiento del establishment brasileño, no creo. Lula está viejo. Por eso te digo, Nosotros también, algo pero él pasa. está peor. Pero algo pasa con eso. Porque Yo digo, creo que Lula está muy manejado por su nueva mujer, muy manejado por el Partido de los Trabajadores. me parece no que es el no sé si Lula el vivo de siempre. establishment brasilero está con Lula en estos momentos. Yo creo que ha tomado distancia porque Lula está comprometiendo además negocios de exportación importantes de Brasil en este alineamiento casi automático con Irán, ¿no? Realmente no tiene mucho sentido. La alianza con China tiene más sentido Sí, para porque Brasil. es más beneficioso en última Claro. instancia, es un negocio. No, además porque vienen haciendo negocios hace mucho. De hecho, el G5 en Brasil lo Pero ganó estamos hablando China, de la ¿no? sexta o séptima potencia industrial del mundo. Así es. Yo no creo que le sirva mucho este tipo de cosas, pero por eso digo, no sé si Lula representa eso en este momento. Yo creo que no. En todo caso, es tan interesante la flexibilidad a veces del mundo Sí, que el primer socio comercial de Israel es China. sí. Es Sí, decir, sí. Israel es aliado de Estados Unidos, pero el Pero primer eso- socio comercial es China. Por eso además es muy interesante ver qué poco apoyo ha tenido Irán en esta iniciativa. Es decir, no apareció ni una sola declaración de Xi Jinping. No es casual. No, bueno, para que los chinos hablen tienen que estar muy comprometidos. Sí, pero por eso. No hablan, los chinos no hablan, Irán hacen. lo esperaba. Irán esperaba una declaración china. Rusia hizo una declaración suave diciendo que esto tenía que terminar acá. Quedarse ahí, no avanzar. Sí, en realidad que no avance también es una idea de Biden. Sí. Biden está en medio de un proceso electoral complicado. Hoy en las encuestas está Dijo, perdiendo no las tiene que haber elecciones. respuesta israelí. No quiere que haya necesidad de meter a Estados Unidos más adentro. Digamos, Estados Unidos defendiendo a Israel, el presidente gana prestigio dentro de Estados Unidos en un año electoral. Israel, con apoyo norteamericano ahí, atacando a Irán, ya tiene dificultades con el voto de todo lo que tenga que ver Lo con que la pasa es que comunidad Trump ya árabe. dijo, ven, esto que pasó es por Biden. El ataque iraní es por culpa de Biden, por la neutralidad de Biden. Sí, yo diría Lo que... aprovechó Trump. Sí, yo creo que Trump está parándose en el rol de nadie es más amigo de Israel que yo, porque Israel en las elecciones norteamericanas es siempre muy fuerte, como vos sabés, sí. hay un lobby muy fuerte. Y por otra parte, porque Trump siempre se llevó muy bien con Netanyahu, el primer ministro israelí, y en realidad Biden no. Biden es un personaje extraño, porque también él arruinó una muy buena relación con Mohammed bin Salman, el líder de Arabia Saudita. Estados Unidos había acercado mucho a Arabia Saudita a un acuerdo con Israel que terminaba por hacer lo que se llaman los pactos de Abraham, segunda parte. Sí. Y por alguna razón que nadie entiende, Biden criticó públicamente la política de derechos humanos de Arabia Saudita, que seguramente es criticable, pero para Estados Unidos no fue buen negocio. Son todos países que tienen subjugada a la mujer, que tienen derechos muy limitados para la mujer. Digo, no es un tema menor. No es un tema menor, pero atención, cuando uno ve a los jóvenes de sexualidad diferente o a las mujeres en la calle hablando, soportando a Irán, apoyando a Irán, en las calles europeas sobre todo, no se ve en el mundo árabe, se ve en las calles europeas, se ha visto acá,
se ha visto en algunas otras capitales latinoamericanas, parecieren que olvidan que si hay un lugar sojuzgado, donde la mujer es sojuzgada, es Irán. 2 días antes de este ataque, el gobierno del presidente Raisi aumentó las penas por salir a la calle sin el rostro cubierto y está permitido pegarle a una mujer en Irán si sale con el rostro descubierto a la calle. Ni te digo lo que ha pasado con los homosexuales, algunos de los cuales han sido ahorcados por haberse besado en la calle. Así que realmente, si hay un régimen que atenta contra los derechos humanos, es Irán. Esperás un segundo que vamos a sumar a Ronnie Kaplan, que es vocero del ejército israelí. En estos momentos está en línea y estamos acá con Carlos Rucao. Ronnie, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. ¿Cómo andás? Hola Chiche, ¿cómo estás? Lamento estar manejando en este momento, pero tengo que llegar a Jerusalén. ¿Cómo están? No, estamos interesados obviamente en saber cuál es el estado de situación en estos momentos, digamos, si hay movilización del ejército o la respuesta es por ahora tranquila. Nosotros, Chiche, estamos básicamente preparados para cualquier tipo de escenario, tanto lo defensivo como lo ofensivo. Te podría decir que esencialmente nuestra postura es defensiva en este momento, viendo qué más va a hacer Irán. Si bien dijo que no iba a ser, es difícil creerle a Irán. Y lo cierto es que, al fin y al cabo, la decisión acá va a ser tomada como cualquier país democrático, va a ser una directiva de gobierno. Nosotros, de nuestro lado, prontos para cualquier tipo de contingencia. Y eso básicamente, ¿no? ¿Vos qué, Ronnie, por qué crees que fue el momento del ataque? ¿Por qué decidió Irán meterse en el conflicto de este modo? ¿Es una especie de declaración secreta de guerra? Digo, ¿por qué lo hace? ¿Por necesidad de alineación con el mundo árabe? Porque Irán no es un país árabe, es un país musulmán, pero no es árabe. Mira, Chiche, la realidad es que Irán nos viene atacando de forma constante hace 6 meses, por lo menos desde que empezó la guerra, de 6 frentes distintos. Uno en la franja de Gaza, donde Irán tiene un límite con Israel, porque tiene grupos que responden a él. 2, de la zona del sur del Líbano, que Hezbollah es el brazo largo de Irán allí. 3, de la zona de Siria. Sí. Hay unos 10 a 12 grupos terroristas que responden a Irán en la zona de Siria. Eso fue 4 de la zona de los Houthis, de la zona de los milicias chiitas, sí. Las milicias chiitas en Irak, los Houthis en el Yemen y también grupos en la zona de Judá y Samaria que responden a Irán. Así que básicamente la novedad aquí, lo que no tiene precedentes, es que dispararon desde el suelo iraní, pero nosotros venimos recibiendo ataques de Irán de forma constante, además de las amenazas sí. Durante décadas de Irán de destruir Israel. Ronnie, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Veo que estás ahí ocupado. Te mando un abrazo. Gracias. Con gusto. No, estoy a disposición, Chiche. Sí, no estoy ocupado. Estoy para ustedes. Simplemente estoy manejando. Mañana vamos a hablar de vuelta con Ronnie Kaplan, que es vocero del ejército israelí. Sí, yo te digo que como todo vocero oficial se cuida cosas que no puede decir, sí. Pero lo que vamos a ver en las próximas 72 horas sí. Es una reacción de Israel sobre lo que se llaman los proxies. Sí. Estos que él ha descrito. Fundamentalmente Yemen, Hezbollah. Sí. Hezbollah tiene un arsenal que se considera de más de 3.000 misiles de mediano y largo alcance. En consecuencia, es de todos los que rodean, de todos los proxies que él citó, los hutíes, Hamas, etcétera, el más peligroso es Hezbollah. Sí. Con lo cual, lo que vamos a ver en las próximas 72 horas son bombardeos selectivos sobre bases de Hezbollah en Líbano y Siria. Y seguramente va a haber un ataque naval por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña sobre el Yemen. ¿Por qué? Porque desde Yemen están trabando el tráfico marítimo en la zona. Hay 2 lugares donde se traba el tráfico marítimo. Uno, el que controla Yemen, y el otro, el estrecho de Hormuz, que controla Irán. Donde pasa el petróleo, donde pasa exactamente. Todo el petróleo. Tan importante es esto que el 21% del petróleo, el 20% del gas licuado que usa el mundo entero pasa por Hormuz. Sí. Así que va a haber acción militar israelí. Terrible, muy, muy importante. Así es. Va a haber acción militar israelí, pero no creo directamente
sobre el territorio iraní. Pero sí sobre los proxies. Sí sobre los proxies. 3.000 decís, 3.000 misiles de mediano y largo alcance tiene en su poder. Es un número, ¿eh? Es un número grande, sí, sí. Es el país más abastecido por Irán, porque en realidad jamás es carne de cañón. Sí. Jamás lo mandan a morir porque son sunitas. Sí, en cambio, Hezbollah son chiitas como ellos. Y entregan su vida, no tienen Así problema. así es. Lo que pasa es que hay que empezar a entender en qué se divide el islamismo, lo cual necesitaría 3 programas más para eso. Bueno, pero es importante saber que el problema más grave de los proxies en este momento para Israel es Hezbollah, porque el tema de la Franja de Gaza lo tiene controlado, pero tienen los rehenes, ¿no? Tiene que decidir cómo soluciona ese problema. Igual yo me imagino que una parte sustantiva de los rehenes están muertos, desgraciadamente. ¿Vos crees que están muertos? Sí, yo creo que a esta altura algunos los han sacado, Sí. según la información que yo tengo, y están en una negociación por medio de otro país que no voy a mencionar, que está triangulando esa negociación, que es un país de los Emiratos. Pero me parece que los que quedan en el territorio es muy difícil que hayan podido evitar este conflicto porque estaban en túneles y en lugares donde también estaban los militares de Hamás. Así que me imagino, Dios quiera que me equivoque, ¿no? O sea, porque un elemento de negociación importante, yo no sé si los mataron, obviamente las condiciones de vida que tenían eran terribles, son terribles, nos explicaba ahí el padre de 2 rehenes y que estaban en un sótano, digo, Sí. están en un túnel, digo, la vida en un túnel no es precisamente lo más No, saludable. yo no digo que los hayan matado, es profeso, pero que a se han veces muerto. el tipo de conflicto Que no es tan dado amplio, porque los es muy medicamentos difícil. que necesitan, gente Claro. grande, es tan complicado. El tema medicamentos es un tema muy grave, porque además, como vos sabés, el abastecimiento a la Franja de Gaza entra solamente Ahora, ¿por qué no Egipto. entra la Cruz Roja ahí? Sí, la Cruz Roja puede entrar, pero, Pero en no realidad, entra. pero en Hay realidad una media luna la preferencia, roja la preferencia de todo el sector árabe que entre la media luna roja. Pero la media luna roja no sé si es objetiva, que yo no sé, me parece La raro. Cruz Roja significa catolicismo para el mundo Y islámico. ellos no quieren catolicismo. Y nosotros somos tan enemigos como Israel para ellos. Somos infieles. Pero es católica, ¿no? La Cruz Roja no, No, es pero es católica. una cruz. Por eso hicieron en su momento la media luna roja. En esto hay mucho también de cómo le Fanatismo. trabajan la cabeza a los pibes desde las madrazas y les dicen, Las madrasas son las escuelas precisamente que tienen las Islámicas. mezquitas, las escuelas de los futuros imanes, ¿no? Por eso digo, tener en cuenta eso. sí, entonces hay todo un trabajo de lavado de cerebro que produce hechos tan extraños como los que hemos visto de la inmolación, ¿no? Como te decía Estás antes. alerta y estás informado, Carlos. A mí siempre me preocupó muchísimo este conflicto, Sí. porque además yo creo que es el huevo de la serpiente. Sí. Que el verdadero problema mundial que tiene el Vos decís que es este conflicto. es este conflicto. Es este conflicto porque, Pero ese no tiene solución, ¿eh? porque es un conflicto donde el odio supera la conveniencia. En el resto de los conflictos, yo cuando veo moverse a Xi Jinping, cuando veo moverse a Estados Unidos, analizo el tema económico, porque hay millones y millones de intereses en juego. En el caso de este enfrentamiento La entre plata es secundaria. Sí, el odio Pero es más necesitan importante. la plata para sostener el odio. Sí, pero para sostener el odio no es lo mismo el odio para ganar plata que la plata para sostener el Por odio. eso Yo te creo digo. que acá se trata de esto y por eso es tan interesante que nunca, pese a la alianza que tiene con Rusia, nunca Putin aceptó darle armas nucleares a Irán. Porque es un mono con navaja. Y es un peligro permanente. Un mono con navaja que en lugar de navaja tenga bombas nucleares. Ahora, nosotros tuvimos que ver con el desarrollo nuclear iraní o no. La Argentina mandó al INVAP en Desconozco. un momento dado, ¿no? Desconozco. Yo Pero sé no que hicimos hubo. un reactor. Sé que hubo uno con Siria, pero desconozco si hubo uno No con creo Irán. que con Irán el INVAP tenía en proyecto un reactor. No sé si llegó a concretarse o no. No un reactor nuclear, pero sí, digamos, para dar por lo menos electricidad. Me parece. Puede ser. Yo sé que durante la época kirchnerista la relación con Teherán fue de primer nivel, Sí. hasta tal punto que Cristina hizo declaraciones públicas y si ustedes buscan también en internet,
homenaje de Hezbollah a Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah es el jefe de... Cuando cumplió años Hassan Nasrallah, se hizo una gran manifestación en el Líbano y entre las fotos más importantes que rodeaban a Nasrallah estaba la de Cristina Fernández de Kirchner. Oigan, dicen que Rusia no apoya a Israel para que Argentina no apoye a Ucrania. Israel no apoya, para que Israel no ayude a Ucrania. Puede ser, puede ser. Yo creo que con Trump... a ver, Rumania es una guerra perdida, digo, no entiendo por qué sigue ese conflicto. El Papa fue muy inteligente cuando dijo, no entiendo por qué no ponen la bandera blanca. Han destruido por lo menos la 3/4 parte de Rumania, de Ucrania. No sé yo por creo qué que Trump sigue tiene esa un guerra. plan para eso. Sí, que es terminar con esa guerra. Que es lograr al menos lo que se llama un alto en fuego, Sí, del estilo de lo que fue Corea del Norte y Corea del que Sur. quede para siempre. Y que entonces queden zonas delimitadas y Naciones Unidas entre medio, con lo cual todo lo que es la salida al Mar Negro, que sacó militarmente Rusia, se quede Rusia con la salida al Mar Negro, y Donetsk y Lugansk queden del lado ruso. Pero bueno, es un trago muy difícil para Zelensky. Sí. Pero obviamente si la guerra la perdió técnicamente. si Estados Unidos no soporta a Ucrania, Ucrania tiene que llegar a un acuerdo. Pero yo lo que digo es, además ya han destruido la 3/4 parte del país. Por eso no entiendo bien qué es lo que sigue. Tendrían que buscar una solución. Yo creo que Probablemente yo lo podría Trump, explicar, Biden, no sé. lo podría explicar en términos rusos. Sí, Son eslavos. sí. Y entonces ellos no aflojan. reaccionan como reaccionó la Unión Soviética en Stalingrado. Es decir... Pelear hasta el último hombre. Pelear hasta el último hombre, sí. Vos decís que esa es la condición. Esa es la actitud humana que tienen. Por eso Pero se es fueron... que le siguen dando alimentos, porque la OTAN le sigue mandando armas, le sigue mandando misiles, y ya no tienen con qué responder. De entrada a este conflicto se fueron las mujeres y los chicos, salvo las que quisieron quedarse, y los hombres se quedaron a pelear. Sí. Y Estados Unidos les había abierto... Lo veíamos nosotros. Bueno, vos estuviste ahí. Sí, por eso te digo, era impresionante. Yo creo, Chiche, que es un conflicto durísimo, con una cantidad de pérdidas de vidas terrible, y que es muy probable que en la administración Trump ese conflicto encuentre un punto final. Ojalá, porque se sigue muriendo gente todos los días. La verdad es esta, que es una tragedia permanente. Pero como siguen alimentando militarmente a Zelensky, bueno, va a seguir. No sé hasta qué punto. Bueno, pero estás alerta como siempre. Estoy tratando. ¿Te gustaría ser canciller? No, para nada, no. Pero si te llaman, sí. No, para nada. Yo soy periodista ahora, no. ¿Ahora sos periodista? Hace rato, sí. ¿Te dedicas a eso? Sí, no sería, pero son los de los odiados no sería por tan Milei. corajudo como vos de ir a Ucrania. Pero, No, pero digo, son los enemigos de Milei ahora. No, Los periodistas. Si te has convertido yo en... trato de ser lo más objetivo posible, Sí. a partir de la experiencia de lo que viví en los cargos públicos que tuve y de la visión que tengo de la realidad. Si el presidente tiene una política exterior adecuada, yo digo está bien. Si las tarifas suben demasiado, yo digo está mal. Ahora, lo que te digo es, vos hablaste de triple frontera. Nosotros tenemos un vecino complicado, porque es un vecino, demasiado vecino, con tener fácil tránsito con Bolivia, y tener la triple frontera. ¿Qué es más peligrosa, la triple frontera o Bolivia? Ambos. Yo tengo la tesis, se lo dije al ministro Petri hace un tiempo, que en lugar de mandar militares a Rosario, nosotros lo que tenemos que mandar es las Fuerzas Armadas a la frontera de Bolivia y a la zona de la triple frontera y traer de ahí gendarmes para la lucha contra el narcotráfico, porque nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para la defensa de las fronteras y los gendarmes, si bien hacen esa tarea, pueden hacer la tarea de policía de alto nivel en la lucha contra el narco. Nosotros tendríamos que, previo a que está equivocado los destinos. No, hoy no se pueden hacer alguna de esas cosas, me lo explicó Petri, pero... Pero seguridad interna no tiene que ver con seguridad. Digo, si vos reforzar la frontera, no es seguridad interna. Sí, pero bueno, requiere en primer lugar derogar un decreto de Kirchner y Garré.
Sí. Y después se necesita... Decreto, si un decreto pones otro decreto, se Así es, deroga. pero también se necesita avisarle a Brasil el motivo del desplazamiento, Sí. ¿no? Brasil hizo lo mismo, desplazó todo un cuerpo de ejército a la frontera con Colombia, Sí. cuando Colombia estaba en la guerra contra la FARC. Sí. Entonces no es que nosotros no tenemos un precedente que decir, tenemos grupos del narcotráfico y de Hezbollah en zonas que son vecinas nuestras, que una parte son controladas por el gobierno de Brasil desde el punto de vista teórico. El primer comando capital. Sí, teórico, porque en realidad el primer comando capital tiene manejado gran parte de San Pablo y de la zona que va hasta la triple frontera y ha penetrado mucho en Paraguay también. Sí. Está bien, vos decís que entonces debiéramos usar el ejército para eso. Sí, tenerlos en la frontera y tener bloqueado el acceso de una frontera que es demasiado porosa. La frontera nuestra con Bolivia, Con Bolivia es se directamente, pasa caminando. Se pasa caminando. No hay Y ningún- bueno, entonces imagínate lo que puede ocurrir si lo que pasa son iraníes Con de la Guardia pasaporte Revolucionaria con pasaporte boliviano. Yo no sabía que daban pasaporte con tanta facilidad. Sí, esa es una denuncia concreta y ayer Pilar Rahola denunció que también lo hace Venezuela, que le da pasaporte venezolano a gente de la Guardia Cuch. Así que bueno, es un tema a tener en cuenta. Me parece muy bien que lo tengamos en cuenta. ¿Te parece entonces correcto el alineamiento y la respuesta de la Argentina que hace Milei? Y sobre todo la búsqueda de una relación para traer acá inversiones. Yo creo que este viaje a Houston fue muy importante, que si Tesla... No estoy de acuerdo, pero no importa. ¿No estás de acuerdo? Contame. Contale a No los estoy de televidentes. acuerdo, pero creo que, digamos, no sé si sacó algo del viaje ese, pero me parece que la majestad del cargo del presidente no puede ir a mirar la fábrica de autos como si fuera una visita guiada. Ah, Me bueno, parece. está bien, la visita puede ser, pero... Me pareció en demasiado información. Creo que porque el otro estaba laburando, ¿viste? Como que lo va a interrumpir. No sé, es raro, no Yo tenía tengo- una formalidad de yo tengo venir, la te invito, tesis- firmamos un convenio. Yo tengo no la estoy- tesis que Argentina necesita mano de obra ocupada bien pagada. Sí, Y la mano de obra ocupada bien pagada viene de inversiones que están todas vinculadas a la industria automotriz, al litio. al litio, al gas y al petróleo. Eso lo tienen que trabajar los embajadores, pero no es malo que lo trabaje el presidente. Pero bueno, No, no es malo son que lo opiniones. No sé, me parece que lo tenés que hacer más formal. No es que fue a firmar un convenio. Ah, bueno, pero este con- no es un presidente formal. Bueno, qué sé yo, no, No, sé. no. Pero pienso, hay una majestad del cargo. Es el Sí, presidente pero lo de la que pasa Argentina. que- El otro tendrá 200.000 millones de dólares, pero bueno. Sí, pero yo no creo son de él, que es todo prestado, así que lo que tiene... más. Milei tiene el encanto de ser totalmente distinto a todos nosotros. Sí. Siempre me preguntan a mí, ¿Milei es parecido a mí? Nada que ver, nada que ver. Milei es No se un parece a fighter. nadie. No, Milei es un tipo que viene de afuera, que se enoja con toda la política y en consecuencia se enoja con el enojo que la política recibe de la gente. Sí. La gente estaba harta de cómo la trataban, entonces buscan un canal distinto. Menem era un tipo de la política, manejó el Seguía con la partido, ganó política. las internas, era un seductor, este es un peleador y que trata de sacar todo lo que puede. Son dos momentos de la historia. La gente eligió, hay que respetarla hasta que se vote en el 25. Sí. Pero ya empezaron a hacer el 25, empezaron a trabajar el Y si 25. no lo empiezan ahora, No llegan. escuchame, ¿sabés lo que es construir un partido en todo el país? ¿Vos creés que van a llegar al 25? ¿A ganar? ¿A ganar? Y depende si baja mucho Él la dice que inflación. si hay elecciones hoy gana en primera vuelta. Si la inflación baja, como dicen los bancos internacionales, y el año que viene hay 2% de inflación mensual, gana las elecciones. Sí. Si el año que viene lo que es esta inflación que tenemos ahora, no gana para nada las elecciones. Vos La decís que la inflación clave es es la el inflación. termómetro. La clave es la inflación. Inflación e inseguridad son los dos problemas que cualquiera que te encuentre por la calle te va a decir, Chiche, este es mi problema. No me alcanza la plata, me matan en cualquier lado. Hace muchos años que venimos así, lo votaron para cambiar eso. Por eso Por ahora no Patricia Bullrich y por eso lo que está planteando él. Cambiar no es ¿El sencillo. 11% de marzo te parece que es una baja?
Depende de cuánto Depende lo del mires. 25 de diciembre. Eso es cuando me preguntan sobre la juventud. La juventud tiene que ver según los años de donde la mires. Para mí alguien de 50 es joven y para alguien de 50